Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 30 de enero del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, licenciado Roger Orlando Piña. Buenas, Roger. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a comenzar. El expresidente Bush en nuestro país. En la romana, el expresidente George Bush visitará la República Dominicana, invitado por el señor Gustavo Cisneros y los hermanos Fanjul. Bueno, pues nosotros, como recordación de la gestión presidencial del señor Bush padre, trajimos esta gorra que compramos en los Estados Unidos ya hace un par de años atrás. Todavía estaba, esta era la última que quedaba en la tienda. Mira lo que dice ahí, New World Order. Ese fue el lema de Bush padre, y él fue el que enarboló la tesis de que Estados Unidos venía a constituir, a partir de la guerra de tormenta del desierto, la cabeza de un nuevo orden mundial. Por eso es que en este momento se está dando la situación de que su hijo tome actitudes o enuncie posiciones que colocan a los Estados Unidos por encima de las Naciones Unidas, por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por encima de todos los organismos de la convivencia de las naciones de acuerdo con el derecho internacional. Ese es un camino que decidirse ya en lo que concierne a la guerra con Irak, a ratificarlo, porque parece como que ya el Bush padre le dejó trazado el sendero, ¿no? Pero falta ver si el pueblo de los Estados Unidos está de acuerdo con eso. Y si no está de acuerdo con eso, probablemente a Bush hijo le tocará lo mismo que le tocó a Bush padre, una derrota electoral en las elecciones de 2004. Vamos a seguir. La lógica de la guerra con Irak. Ya hay efectivos militares de Estados Unidos en territorio norte de Irak, a pesar de que las Naciones Unidas no ha decidido nada. Bueno, fíjense esto. Queríamos analizar lo que está pasando. Parece como un círculo vicioso, pero está como muy bien planificado. Estados Unidos está creando las condiciones para que no pueda haber una salida pacífica en el conflicto con Irak. Exacto. Porque no es posible que ya estén dentro del territorio de Irak soldados norteamericanos. Eso viola el derecho internacional y desde luego coloca a los Estados Unidos en condición de ser un delincuente frente al derecho internacional o el Estado de Derecho que alberga la comunidad de naciones. Entonces hay una situación que está agudizada, no solamente por esa pequeña cantidad de efectivos que ya admite el propio jefe de Estado Mayor General Conjunto de los Estados Unidos que existen en territorio de Irak, sino por el enorme contingente que tiene rodeado a Irak ya como preparativo de una declaración de guerra. El punto que apunta a ser, para la redundancia, un círculo vicioso es el hecho de que Estados Unidos está diciendo que Irak no se quiere desarmar. Y usted quisiera desarmarse si usted está rodeado de un ejército que lo va a agredir. Hostil. Entonces, ¿cuál sería la posición que busca el presidente Bush?
que Irak se desarme al punto tal que tampoco pueda resistir una agresión como la que está ya planteada en sus propias puertas. Es decir, que se desarme más allá de lo que estaba supuesto a desarmarse conforme a las decisiones de Naciones Unidas. Pero hay que decir una cosa, Estados Unidos tiene un arsenal de guerra biológica en su propio territorio. Recuerden que trajimos también la información sacada de la prensa de los Estados Unidos por vía electrónica, que sorprendieron a un fulano que estaba merodeando una instalación que resulta ser que es un depósito de elementos de una guerra bacteriológica. Bueno, y la pregunta era qué hacía el fulano ese, si es un recinto que está bajo alta seguridad de custodia. Sí, la pregunta es qué hacía ese material ahí, cuando se supone que debía haber sido eliminado, pues resulta que no está eliminado. La excusa que dieron en la información es que estaba esperando para ser destruido. Entonces tiene mucho tiempo ahí esperando para ser destruido. Esas contradicciones son las que les restan autoridad al gobierno de los Estados Unidos para la argumentación que está enarbolando frente a Irak. La otra situación es la de Corea del Norte. A propósito de ello, en este discurso el presidente Bush no mencionó el eje del mar, donde estaba incluido Corea del Norte. Bueno, para no tocar mucho eso. Exactamente. Esa cuestión, no vaya a incendiarse. No mencionó entonces, como él mismo había anunciado, el eje del mar, había metido a Irán, y del otro lado había metido a Norcorea. Entonces ahora que está buscando una salida diplomática con quien tiene el arma nuclear, pero quiere ir a la guerra con quien no la tiene y se sospecha que puede estar tratando de tenerla. No, déjeme leerle algo de esto que me llegó por el internet. Dice, Greenpeace se une a la marcha contra la guerra en Porto Alegre. Porto Alegre es el otro cónclave que se celebró en Brasil como contrapartida del cónclave de Davos, donde por cierto concurrió el presidente Lula a enarbolar la posición de los países del tercer mundo. Pero mientras se reunían entonces todos los mandatarios de las naciones, en este caso Brasil lógicamente representa una de las naciones de economía más preponderante del cono sur, del hemisferio sur de América. Bueno, pues mientras se celebraba la convocatoria de Davos, en Porto Alegre, en Brasil, estaban reunidos también todas las organizaciones contrarias al neoliberalismo. Y dice aquí, el Foro Social Mundial de Porto Alegre del 2003 comenzó con una marcha pacífica en protesta contra la guerra de Irak, en la que Greenpeace llevó una pancarta donde se leía, el petróleo alimenta la guerra, hay que salvar el planeta. Y sigue diciendo, esta es una guerra por petróleo. Si los Estados Unidos realmente quisieran eliminar las armas nucleares, su objetivo sería Corea del Norte, que no ocultan sus planes sobre armas nucleares. La realidad es que Corea del Norte no tiene petróleo, mientras que Irak posee la segunda reserva de petróleo más grande del planeta. El objetivo de la administración Bush es conseguir derrocar a Saddam Hussein e imponer en ese país un presidente favorable a ellos, lo cual daría unas enormes oportunidades a la industria petrolera de Estados Unidos. Y por ahí sigue. Eso es. Porque fíjense que lo que está en última instancia tratando de hacer la administración Bush o el propio presidente Bush es provocar la salida de Saddam Hussein. Para ellos el problema es Saddam Hussein. No es ni siquiera Irak con las armas que posiblemente tenga, sino la política que tiene Saddam Hussein, que comenzó chocando con los intereses petroleros, como ya hemos relatado una y otra vez, con el periodo de 1990-91 de tormenta del desierto y el intento de Saddam Hussein de recuperar la soberanía sobre Kuwait, que fue provincia de Irak. Entonces, el problema es petróleo. Eso no se puede ocultar a ninguna inteligencia del mundo. Indudablemente, todo parece indicar que la primera fase de la estrategia del petróleo en su parte inicial está completada con Afganistán y su oleoducto y gaseoducto
y ahora viene la toma de las reservas de Irak. La segunda fase será Irán. Entonces ahí estará completada en una buena parte toda la estrategia hacia Medio Oriente, independientemente de lo que puede estar sucediendo en Palestina. Pero y ya demás. que tú mencionas Afganistán, yo le traje a nuestros amables televidentes la referencia a la cual yo cité ayer sobre la situación del opio en Afganistán. Miren, esto fue la página que recibí por internet. Titular dice: la ONU reconoce que la producción de opio de Afganistán se ha multiplicado por 18 desde la caída de los talibanes. Dice BBC. Qué bien. Oigan bien. Afganistán fue el principal productor de opio. Es decir, la secuencia es producción de amapola, de la amapola se extrae el opio, del opio se extrae la heroína. Dice que fue el principal productor de opio hasta la prohibición impuesta por el talibán. Oiga bien, el régimen talibán lo prohibió. Pero volvió a ubicarse este año como el principal proveedor mundial de opio, con un incremento en su producción 18 veces mayor desde la caída del régimen talibán. La alarmante conclusión forma parte de un informe que la Oficina para el Control de Drogas y Prevención del Delito de Naciones Unidas hizo público este viernes en Roma. Su director ejecutivo, Antonio María Costa, dijo durante una conferencia ofrecida en la capital italiana que no se debe culpar a las actuales autoridades afganas, sino que esto se produjo durante el total colapso de la ley y el orden en el otoño de 2001. Hasta entonces, y debido a la prohibición al cultivo de amapolas impuesta por los talibanes, o sea, hay que reconocer que el régimen talibán lo que hizo fue tratar de detener algo que se refiere a una producción de droga que era de las mayores del mundo. Oigan bien, debido a la prohibición al cultivo de amapolas impuestos por los talibanes, por primera vez la producción de la materia prima de la heroína había logrado reducirse a 185 toneladas. Pero tras la operación militar liderada por Estados Unidos que derrocó del poder al movimiento islámico ortodoxo, las cifras se elevaron a 3.400 toneladas en 2002. Todo esto vuelve a poner a Afganistán en los altos niveles de provisión de droga de fines de los 90, cuando producía, oigan bien, el 70% del opio mundial. Se trata de malas noticias tanto por el Programa de Control de Narcóticos de Naciones Unidas como para el gobierno británico, que coordina los esfuerzos internacionales en Afganistán. Esa última parte yo no la creo. ¿Ustedes saben por qué? Porque los británicos eran los que controlaban toda la droga que salía de Hong Kong. Y Hong Kong es ese emporio de prosperidad que se ve debido al opio. Era la capital del opio. Y los británicos metieron la droga del opio en China como elemento de política nefasta para corromper al pueblo chino y poderlo dominar. Metieron ellos la droga del opio en China. Entonces, ahí hay una cuestión de competencia y los bancos británicos manejaron todo el dinero de la droga. ¿Del opio? Entonces, dígame usted, ¿qué es lo que hay detrás de la de Afganistán? ¿Y de qué lado están los británicos? Están metidos en el problema del petróleo, pero también están metidos en el asunto del manejo de la droga. Entonces, todo esto está detrás de bastidores. Esto es lo que la mayor parte de los ciudadanos de todos nuestros pueblos, incluyendo los Estados Unidos, no conocen. Pero esas son las realidades que tenemos que conocer. Si es que vamos algún día a salir de este empantanamiento, de este deterioro de la convivencia pacífica de los pueblos y naciones, que es parte del estandarte de este programa. Nosotros preconizamos por la convivencia pacífica de pueblos y naciones, pero, como decimos, con apego y respeto a la soberanía y autodeterminación de cada uno de esos pueblos y naciones. ¿Verdad? Sí, señor. Algunas de las reacciones al discurso del presidente Bush, el mensaje a la nación, dice que América Latina fue ignorada en ese mensaje, absolutamente. Se supone que nosotros tenemos algún lugar en la política exterior de los Estados Unidos, pero parece que no, porque a partir del discurso del presidente no hay ninguna referencia, el pensamiento del primer mandatario no está en
no tiene en primer plano a la situación de América Latina. A su propio patio. Que está detrás del patio que tiene atrás. Aquí yo tengo otro trabajo que saqué del internet. Y es un análisis que hace un árabe. Este señor dice aquí que es el director del Centro Al-Aram para Estudios Políticos y Estratégicos en el Cairo. Pero está publicado en el New York Times. Y dice, palabras equivocadas, refiriéndose al discurso del presidente Bush, ¿no? Tiene fecha de hoy. ¿Qué dice este señor? Dice que probablemente no hay un área en el mundo que tuviera un interés más marcado en el discurso del presidente Bush el martes en la noche que el Medio Oriente. Y probablemente en ninguna parte se habrá producido una desilusión mayor. Dice que gente en los estados árabes moderados concluirán o llegarán a la conclusión que el presidente por varias vías está desorientado totalmente en su enfoque de los problemas de la región. Y entonces sigue por ahí analizando los errores de enfoque del primer mandatario con relación a la política al Medio Oriente para concluir que el principal problema es precisamente Palestina e Israel. El enfoque que le dimos nosotros. Pero que Palestina e Israel está siendo alimentado precisamente por la falta del manejo adecuado de los propios Estados Unidos. Quiere decir que toda la desestabilización del Medio Oriente, de acuerdo a este articulista, nace ahí, recogido en el New York Times, está en los propios Estados Unidos. Se alimenta a través del conflicto árabe-israelí, que es el palestino-israelí, y de ahí se deriva todo lo demás. ¿Por qué? Bueno, porque las posiciones que se han tomado contra los palestinos están soliviantando lo que hasta ese momento había sido un progreso, podríamos decir, hacia la solución pacífica de ese conflicto, y el enfrentamiento entonces, incluso hasta en el peligroso camino religioso, con los árabes, donde ya en Estados Unidos se han levantado voces de algunos predicadores evangélicos que han comenzado a escarbar en el Corán. Oigan qué cosa más peligrosa, para establecer que ahí en ese texto está la raíz del conflicto inevitable con los Estados Unidos. Atizando. Entonces eso es el camino de una situación de incalculable proporción. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, aquí tenemos otra reacción, Roger. Sí. Sale del CNN en español. Europa reacciona con cautela al mensaje de Bush. Y aquí está, viene de París, y dice: funcionarios de alto rango de los gobiernos de Francia y Rusia reaccionaron con cautela el miércoles a la exhortación del presidente de Estados Unidos, George Bush, al posible uso de la fuerza contra Irak, en un reflejo del rechazo general en Europa a una eventual guerra. Y aquí aparece el ministro de Relaciones Exteriores de Francia haciendo fijando la posición de su gobierno. Y también el viceprimer ministro iraquí rechazó el miércoles la acusación del presidente de Estados Unidos de que su país tiene vínculos con la red terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Y ahora viene otro, este es un amigo suyo, amigo Roger. Kennedy dice que va a pedir del Senado, ¿no?, de Estados Unidos, un pronunciamiento, una nueva medida para condicionar la guerra con Irak. Dice que va a plantear que antes de que Estados Unidos pueda declarar una guerra, tenga que requerir la aprobación del Congreso. Too little, too late. Vamos a ver. Creo. Sí, vamos a ver. Porque ya las tropas están adentro. Vamos a ver qué es lo que... No, y hay que ver lo que eso está resultando
en términos económicos, porque yo saqué también los últimos 5 días de la bolsa. Saqué la situación en que está la economía de Estados Unidos, la del gobierno de los Estados Unidos, y como era de esperarse, tienen ahora proyectado un déficit para este año. Muy bueno, muy bueno el déficit. Para eso sí el déficit es bueno. Pronostican un déficit de 199.000 millones de dólares en Estados Unidos. Además de haberse comido el superávit. Después de haberse tragado el superávit. De 125.000. Mire por dónde está la deuda acumulada. Mire dónde está. Ya nada más le falta un pelito para llegar a los 400 billones. O sea, 6 trillones 400 billones. Ahí está. Nada más le falta un pelito. Va a llegar pronto. Eso es la deuda. Pero el déficit de este año va a ser de 199.000 millones. Eso es un estimado. Yo creo que ellos no saben todavía. Le pasa como al amigo de Joaquín Puello y los Juegos Panamericanos. Sí. Que hasta que no terminen no se va a saber lo que costó. ¿Cuánto costó? Que así sí es bueno realizar algunos eventos. Pero Estados Unidos no está en condición de hacer cabriolas con su economía, como está la situación. Y lo patético de todo esto es que con su economía ellos hacen las cabriolas, tienen grandes consecuencias, y esas consecuencias también nos arrastran a todos. Y en nosotros todavía con mucho mayor gravedad. Pero bueno, ahí vamos. Para redondear la situación, tenemos que darle tiempo a este conflicto, porque es que las repercusiones de lo que puede suceder ahí en Medio Oriente va a arrastrar al mundo entero. Pues oigan lo que nosotros hemos ido sacando en nuestro archivo. Miren esto, que ya lo habíamos traído en otra oportunidad atrás. Esto es del Washington Post, ¿no? Los Estados Unidos jugaron un rol clave en el apertrechamiento de Irak. O sea que aquí el comercio en armas químicas se produjo, se permitió a pesar, es decir, para que lo utilizaran contra los iraníes y los kurdos. Así fue, ayer lo señalamos. No había objeción, porque eso, aquí tiene todas las armas. Y dice aquí, era contra el que se permitió el comercio, ¿no? Trade allowed. Pero no fue que se permitió, es que le vendieron. Estados Unidos le vendió esas armas. Y esa es la razón por la cual tienen tanto detalle pormenorizado de qué es lo que en un momento dado tuvo Saddam Hussein. Miren este otro titular. Este es del New York Times, del diciembre 11. Dice, funcionario de Naciones Unidas no revelará a los suplidores de Irak al público. Claro. ¿Por qué? Todo no lo suponemos. Bueno, dice aquí que para no crear trastornos a fuentes de inteligencia y qué sé yo, no. El trastorno es que se sepa la verdad que puso al descubierto Ross Perot. ¿Te acuerdas aquella entrevista que le hizo Larry King en medio del conflicto de la tormenta del desierto? Y él estaba denunciando el tráfico de tecnología que todavía estaba haciendo Estados Unidos con Irak, y entonces le llamó en pleno programa el secretario de Comercio de entonces a reclamarle que esas expresiones de él eran como antipatrióticas. Que perjudicaban la política del gobierno. No, y ponían en juego la seguridad de su nación, y le dijo, tú me estás diciendo antipatriota a mí. Digo, y esa autorización que le dio tu departamento, o sea, el Departamento de Comercio, para la venta de la última generación de computadoras a Irak, con el cual acelerarían su paso a la obtención de un arma nuclear, pero dada por vía de una subsidiaria de una empresa de Estados Unidos con sede en Brasil, para que le vendieran esa tecnología a Irak, y que se detuvo en el último momento, porque Ross Perot era un hombre muy enterado, muy informado. Y le contestó y le cayó la boca ahí mismo al secretario de Comercio. ¿Por qué? Porque esas son las lamentables realidades de la duplicidad de la política de las grandes potencias. Dicen una cosa, pues están haciendo otra. Mientras tanto, se estaba en un plan de guerra y las empresas norteamericanas le estaban vendiendo tecnología a Irak.
Y todo eso, todas esas instalaciones y todos esos bunkers, ¿qué ingenieros ustedes creen que la construyeron? Ahí pasaron ingenieros británicos, franceses, norteamericanos, a llevar transferencia tecnológica, porque los árabes han estado aprendiendo también. Sí. Pero eso es. Yo me asombré de que el equipo de los inspectores de las Naciones Unidas ha entrevistado más de 500 científicos. Yo me imaginaba que tenía 500 científicos. Pero de todo orden, de investigaciones de todo orden. Así es. Pero es así. Es así. Probablemente que es la nación islámica de mayor desarrollo, Irak, de todo el mundo islámico. Apréndanse eso. Sí. Con las segundas reservas de petróleo del mundo. Es decir, con un potencial extraordinario. La crisis venezolana, mientras aquella se enmaraña mucho más y se profundiza, salida pacífica parece abrirse paso en Venezuela. Y por otro lado, los bancos privados de Venezuela dejan de adherir al paro contra Chávez. Es decir, el señor está doblando el brazo, les está doblando el brazo. Bueno, el presidente Chávez avanza en los objetivos de su... habíamos dicho que los Estados Unidos iban a trabajar para resolver eso por la forma en que le estaba afectando la falta del petróleo venezolano en medio de una situación de guerra. Y el trabajo que hizo Carter ahí está produciendo sus efectos. Mira aquí la información en CNN de ayer noche: los bancos privados de Venezuela dejan de adherirse al paro contra Chávez. Eso quiere decir, y además ya está moviendo, y se está moviendo la industria petrolera. Ya están produciendo alrededor de 2 millones de barriles. Lo normal serían 3 millones. Es decir, que van hacia la normalidad, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero también hay que señalar que dentro de todo este conflicto es tan evidente la mala fe y la poca sensibilidad patriótica que ahora los señores de fe de Cámara demandan del presidente Chávez, dentro de una de las tantas condiciones en la mesa de negociaciones, que reponga a los 2.000 ejecutivos que hicieron la huelga en PDVSA y que se fueron para su casa y sabotearon todas las instalaciones, y que hay que reponerlos, si no ellos siguen con la huelga. Bueno, el presidente Chávez que decida, pero debe pensarlo bien. Él sabrá lo que hace. Sí, claro. Vamos a ver. Economía de Estados Unidos pronostican el déficit que usted acaba de señalar, y el clima social nuestro. Pintor asesinó a la diseñadora. Miren esta fotografía. Listín Diario. Miren esta foto, porque la pregunta que uno tiene que hacerse a la vista de esa fotografía, dice que el señor se llama Cristian Romualdo Sierra. Ese señor se llamará realmente así. Bueno. Todo parece indicar que es haitiano, con una cédula de dominicano. Vamos a ver, porque las investigaciones tendrán que llevar hasta ahí. Mientras tanto, él, después que cometió el hecho, se fue a Asua. Miren por donde estaba, en Asua, por donde se están vulnerando los mecanismos de control de la expedición de cédulas, ¿no? Y de allá, entonces, fue que lo capturaron. Esto realmente es preocupante, y ojalá que no sea como nosotros pensamos. Vamos a seguir. La ausencia de la Secretaría de Medio Ambiente y la de Recursos Naturales y Recursos Naturales. Sigue la depredación de las lomas en el Ceibo. Bueno, ¿para qué fue que creamos esa secretaría? Es la pregunta que uno se está haciendo ahora casi todos los días. Mira este reportaje tan útil, dramático, que trae el periódico El Nacional de lo que está pasando en las lomas del Ceibo. Y ahí está al frente de él la protesta, la sociedad ecológica y la diputada, que está haciendo un magnífico trabajo de defender a su área, su jurisdicción. Dice aquí: el Ceibo, en la sierra de esta provincia, los incendios y talas de árboles con fines ganaderos y agrícolas están convirtiendo amplias zonas boscosas de la cordillera oriental en un verdadero desierto donde la flora y la fauna sobreviven en condiciones cada día más difíciles. En distintos puntos de este municipio es fácil apreciar cómo la mano depredadora del hombre está destruyendo el ecosistema, dejando tras sus huellas una estela de desolación, abandono y muerte.
y por ahí está, dice, la diputada y ambientalista Soraya Chaín reaccionó indignada por la grave situación existente en la sección de Caciquillo, expresando que las quemas y talas de árboles es el problema más grande que tiene la provincia del Ceibo, ya que por más que se estén haciendo acciones y denuncias forestales por parte de la sociedad civil, cada día son más frecuentes los fuegos forestales y los actos de depredación en las montañas del Ceibo. Bueno, después de la depredación que hicieron las compañías azucareras norteamericanas, cuando cultivaron todo el este con caña, eso fue a costa de tumbar árboles, no fue de otra manera, porque esta isla estaba totalmente cubierta de árboles cuando la descubrieron los hombres y con el almirante de la Mar Océana a la cabeza de España. Quiere decir que todas esas grandes llanuras sembradas de caña tuvieron una oportunidad llena de árboles. Entonces parece que ese proceso no ha terminado todavía. Cuando nos queda un 13 o un 12% de cobertura forestal, incluyendo las cuencas hidrográficas. Y oigan esto, y eso lo saben los ceibanos. Mi mujer, yo le decía de broma muchas veces que ella había nacido en el Ceibo, pero realmente que su familia materna es de allá y ella siempre le ha tenido mucho amor al Ceibo. Y me hablaba del río del Soco, el río que pasa por la población. Y la vez que fui yo a ver ese río hace ya muchos años, lo que yo vi fueron muchas piedras. Y yo le tomaba mucho el pelo allá a la familia diciéndole, bueno, pero yo no vi mucha agua ahí en ese río. Lo cierto es que así están los ríos del país. Y esto viene a caso por algo que vamos a leer más adelante. Vamos a seguir. Las empresas españolas construirán frigoríficos en República Dominicana. La Secretaría de Agricultura. Esto es algo que sale así y uno no sabe realmente a qué se refiere este asunto. Porque recuerden que había un contrato que parecía una bola de ping-pong o de tenis, porque iba y volvía. Se llevó al Congreso la aprobación de concederle a una empresa española, cosa con la que nosotros combatimos y a lo cual nos oponemos, el control en el área del Distrito Nacional de la intermediación entre los productores agrícolas y los consumidores en el área urbana, dándole la oportunidad de instalarse con terminales de recolección de los productos, de almacenaje, de procesamiento, de empaquetamiento, etcétera. Eso va al Congreso y estando en el Congreso, en España, deciden reducir el monto de la inversión. Entonces eso tuvo que sacarse del Congreso porque ya el monto era menor que el que se estaba batiendo allí. Y finalmente no se sabe qué curso siguió esa propuesta. Pero oigan esto, aquí dice, la empresa española Ramón Vizcaíno Internacional informó hoy de que ha suscrito 3 contratos con la Secretaría de Estado de Agricultura de la República Dominicana para la construcción de 5 almacenes frigoríficos por valor de 30.900, debe ser $30.905.000. La empresa, que tiene su sede en la localidad guipuzcoana de Oyarzún Norte, dijo que los 5 almacenes frigoríficos se destinarían a la conservación de frutas y verduras y al almacenamiento de productos congelados, y por ahí sigue. Los nuevos almacenes frigoríficos se ubicarán en las localidades de Constanza, La Vega, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana y Barahona, todas ellas enclavadas en las zonas de producción agrícola, donde los frigoríficos mejorarán el aprovechamiento de las cosechas. Todo parece indicar que se trata de otra cosa. Bueno, entonces, ¿quién es que va a encargarse de la comercialización de los productos? O para eliminar esa intermediación onerosa que le paga mal al productor de campo y abusa entonces del consumidor urbano, comprando los productos baratos y vendiéndolos caros. Y ahí es donde se necesita la acción directa de control o de acción propia del Estado para aliviar la situación del productor que se le paga mal y mejorar la condición del consumidor que se le cobra demasiado. ¿Cuál fue la respuesta de la Secretaría, de esta Secretaría de Agricultura? Entregarle el negocio a unos extranjeros. Y entonces ahora se van a hacer unos almacenes en las áreas que están ahí. ¿Para qué tú crees que se van a usar, Roger?
Pues Digo yo, ¿no? esos almacenes en esas diferentes localidades tienen el objetivo aparente de prolongar la vida de las cosechas de los dañables que se producen en esas regiones. Pero a partir de ese almacenamiento, entonces, ¿qué falta? Porque la novela se termina aquí en los frigoríficos. ¿Quién es que va a hacer la comercialización? Y si esos frigoríficos continúan como propiedad de la Secretaría de Agricultura, o es esa empresa la que va a manejar. Eso no está claro en lo absoluto. Vamos a darle seguimiento a eso. Pero ya tenemos otro motivo de preocupación. Otro motivo más, no cesan. Los espejismos de la seguridad social. Tenemos que el doctor de Filló dice que cotización para seguridad social se inicia en junio. Es decir, ahora van a comenzar a expedir los carnets, pero eso es después que tengan el sistema establecido. La última información que teníamos es que eso no estaba establecido. La data. Sí, ¿no? Los sistemas informáticos. Ajá. ¿Verdad? Y sugiere incluir a todos en el sistema de seguridad. El secretario de Trabajo dice que denuncian campaña contra la seguridad social. Bueno, pero en el día de hoy sale en la prensa la inauguración del local de la FP Popular. Es decir, los bancos están en lo suyo, ¿verdad? Ellos tienen su interés en manejar los fondos de pensiones y ellos fueron el motor de todo esto, incluso de las bermudas indebidas de esta legislación que nosotros calificamos como un salto al vacío, usando el léxico del doctor Balaguer. Vamos a seguir. Sainete político dominicano. El diálogo nacional discute hoy problemas de gobernabilidad. El presidente Mejía y otros políticos y empresarios reflexionarán sobre conflictos. Y Suberví nos exhorta a defender el gobierno de Hipólito Mejía. Esto lo hemos puesto en el capítulo del sainete político, porque por un lado están las reuniones que maneja Agripino Núñez Collado. Ya sabemos dónde van a parar los resultados de esas reuniones, a nada, pero él insiste, está ahí en el medio, está convocando, tiene invitado al presidente también y a muchísima gente. Eso es por un lado, pero por otro lado, aquí tenemos un reportaje que viene de Nueva York. Dice: el precandidato presidencial PRDista Rafael Suberví Bonilla abogó ayer por la unidad de su partido y pidió a los dominicanos no avergonzarse del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Hablando ante seguidores de su proyecto político en Nueva York, que asistieron a una cena de gala en su honor, Suberví Bonilla exhortó a los dominicanos a sentirse orgullosos de la ejecutoria del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, si el secretario de Turismo del presidente Mejía considera que hay motivos para que los dominicanos se avergüencen de su gobierno, le va a caber aquello de no me defienda, compadre, ¿no? Dice él también por aquí: tenemos que entender que este es el gobierno del PRD y del pueblo y no de nadie en particular. Yo quiero ser sincero aquí y si me cuesta la candidatura, dice Fello Suberví, no seré candidato, pero me siento identificado y comprometido con el gobierno de Hipólito Mejía. Quiere decir que él dice que por comprometerse con el gobierno al cual él pertenece puede perder la candidatura. Bueno, y entonces yo no entiendo eso, yo no sé si tú lo entiendes. No, absoluto. No tiene sentido, porque el gobierno es el que está en las ejecutorias actuales, ¿no? Y está al mando y el control de la situación política del país. Por eso lo pusimos en el capítulo del sainete político dominicano. Economía dominicana. Zonas francas locales ensamblarán vehículos. La producción se hará en un parque industrial ubicado en Santiago. Y los bonos aumentan el presupuesto a 93.000 millones, los bonos soberanos. Bueno, eso, lo de la zona franca, es una noticia positiva, porque estamos evolucionando de la mano de obra menos calificada, que es la que ensambla ropa, es decir, la de coser cosas de muy poca complicación, que es lo que se ha estado haciendo en las zonas francas dominicanas,
y por eso la mayor parte de la membresía de la zona franca, y tú sabes mejor que yo de ese asunto, son mujeres, ¿no? En gran medida, porque hacia ahí fue que se enfocó precisamente la generación de empleo por esta nueva actividad, además de que otros atributos hacia la mujer. Como que pagarle menos. Ese es uno de ellos, y quizás el fundamental. Y el segundo es que tiene mayor sentido de cumplimiento, etcétera, una serie de condicionantes que, bueno, eso hay que estudiarlo mejor para ver si es cierto que una cosa es así, pero bueno, la mujer entonces tiene preponderancia en la producción de la industria de la aguja, en la zona franca y fuera de ella también. Pero estamos girando entonces a otro tipo de actividad, porque la propia ciudad cibernética, que no sabemos, no hemos tenido noticias recientes, yo sé que se hicieron unos edificios y se dieron muchísimos discursos, pero se suponía que venían a establecerse ahí precisamente ensamblajes de elementos electrónicos, ¿no? Aparatos electrónicos, computadoras, y además del trabajo de software, ¿no? De software sobre todo. O sea, la parte de ingeniería de las computadoras. La programación. Y ahora se va a ensamblaje de automóviles, y desde luego el pago a un obrero que trabaja en el ensamblaje de un automóvil no se puede equiparar al que está cosiendo en una máquina. Eso está suponiendo entonces una educación, una preparación de material humano, porque yo supongo que no vamos a admitir, o que el secretario de Trabajo, que está dando muchas declaraciones por ahí, no va a permitir que ahora nos traigan obreros calificados de otros países, porque no se está preparando en este país con las escuelas laborales el material humano para poder avanzar, que en definitiva hacia donde debe ir el país. Es decir, nosotros necesitamos calificar a nuestra gente para que perciba mejor salario, pero tenemos que darle las oportunidades de insertarse en la economía de su país, porque si no los estamos expulsando del territorio dominicano, y a eso se debe que haya tantos dominicanos en el exterior. Vamos a seguir con estos temas, pero hoy se nos acabó el tiempo. Volveremos mañana, si Dios lo permite, mañana viernes. Les hablamos Leopoldo Espaillananita y Roger Ocampo. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York y New Jersey.